falta es que el viejo se muera. Pero David tenía un problema, porque Dios no necesita matar a nadie para colocarte en la posición que tiene que colocarte. Pero es el momento de dejar la vestimenta de las lágrimas y el lamento. Quítate el vestido de la queja y colócate el efod del sacerdote que adora. Y empieza a reconocer que Él vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Ya están todos aquí. Vamos a leer, por favor, el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, pues esa ciudad era de David y de sus 600 hombres con sus familiares. Y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Camel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, o sea, se quedaron 200, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esas tropas? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados los amalecitas sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna.
chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Este es el botín de Elvis. Diga su nombre, diga su nombre. Este es el botín de Juan, de María. Entonces, diga su nombre. Este es el botín. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno a su mujer y a sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esta por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Gloria a Dios. David es un joven que es ungido por el profeta Samuel como rey sobre todo Israel. Se pensaba que David tenía alrededor de 17 años cuando fue ungido. Era un muchacho. Pero una vez David es ungido como rey, no necesariamente él va al trono, sino que Dios tiene que procesarlo. La palabra de Dios dice que él seguía pastoreando las ovejas de su padre, y por una providencia de nuestro Dios, su padre lo envía a llevarle algunos alimentos a sus dos hermanos que estaban en la guerra. Cuando David llega, está el gigante Goliat blasfemando, incitando a una batalla a las huestes de Israel y ofendiéndoles. Mientras todo el ejército de Israel estaba intimidado, David tenía un celo por Dios. David dijo: ¿cómo es posible que este incircunciso esté hablando de esta manera contra Jehová y contra todo su ejército? Cuando Dios te unge, Dios coloca en ti un sentir que nadie lo puede tener. A veces tú dices: ¿por qué es que nadie ve lo que yo veo? ¿Por qué es que nadie siente lo que yo siento? ¿Por qué es que nadie tiene el celo que yo tengo? Es que simplemente Dios te ha ungido para eso. Es que simplemente tú tienes la unción para aquello. ¿Por qué es que nadie puede hacer esto? ¿Por qué es que nadie ve lo que yo estoy viendo? ¿Por qué nadie tiene la visión? ¿Por qué nadie tiene mi carga? ¿Por qué nadie tiene mi dolor? ¿Por qué nadie siente lo que yo siento? Porque nadie tiene el llamado que tú tienes. Porque nadie tiene la unción que tú tienes. Porque la unción y el llamado de Dios para ti son tuyos y son particulares para ti y para el propósito que Dios ha colocado en ti. Y dice la palabra que David se sentía indignado. Claro, él era el rey ungido por Dios. Y cuando él fue a pelear, ¿saben ustedes por qué David fue escogido para pelear contra Goliat? Porque no había más nadie. A él no le escogieron porque era el mejor, sino porque él era único. Y cuando David fue a pelear contra el Goliat,
dice que tomó su honda y tomó su cayado. David no fue solamente con la honda, léanlo. Tomó el cayado, porque el cayado representa el llamado. Cuando David fue ungido como rey, al tomar el cayado escribió ungido como rey de Israel. Cuando él se enfrentó a Goliat, dice que Goliat al verlo dijo: soy yo perro para que tú vengas a mí con palos. Lo que Goliat no sabía es que en ese palo estaba el llamado y la unción. Cuando tú te enfrentes a una adversidad, no solamente toma tu honda, toma el cayado. Cuando David fue contra Goliat, David fue con la honda, pero fue con el cayado. Ungido como rey. Era imposible que Goliat venciera a David, porque había una promesa de Dios que David iba a ser rey sobre Israel, y la promesa no se había cumplido. Por lo tanto, cuando él se enfrenta a Goliat, David se enfrenta no solamente con el cayado, sino con la palabra que tenía dentro. No hay nada más poderoso que un hombre y una mujer que se mueve a través de una palabra de Dios. David vence a Goliat, le corta la cabeza. David salta a la fama, se casa con la hija del rey. El rey le concede a la familia de David que no tiene que pagar impuestos. David ahora es un hombre importante, pero parece ser que la palabra profética está a un paso de cumplirse. David estaba al lado del rey. Solamente faltaba que el rey le diera un infarto y se muriera. El rey estaba en el trono y David estaba al lado. Al otro lado estaba Jonatán. Y Jonatán decía: David, tú eres el ungido, yo soy el heredero, pero tú eres el escogido al trono. Lo único que falta es que el viejo se muera. Pero David tenía un problema, porque Dios no necesita matar a nadie para colocarte en la posición que tiene que colocarte. Y es que David, aunque estaba ungido, no estaba procesado. David necesitaba pasar por un proceso. Y Dios no te puede transicionar si primero no te pasa por su proceso. Posiblemente David estaba diciendo: estoy a un paso del trono. Lo que te lleva al trono no son las circunstancias, no son tus relaciones, no es tu popularidad, es el carácter que Dios. Un hombre, cuando es transicionado sin ser procesado, carece de carácter. Y al carecer de carácter, todo lo que se le entregue en la mano va a ser quebrado. Por lo tanto, David, aunque era el ungido como rey, no tenía el carácter de rey. Por lo tanto, no estaba preparado para sentarse en el trono. Necesitaba ser perseguido, ser vituperado, ser acusado, ser quebrantado, ser humillado, pasar por el desierto, no tener que comer, perderlo todo y aprender lo más difícil, aprender a no tener nada y a depender solamente de Él. Cuando David aprendiera la lección, entonces estaba preparado para sentarse en el trono. Es imposible en el reino de Dios ser exaltado si primero no se es humillado. Es imposible ser resucitado si primero no se es crucificado.
La gente quiere y ama la resurrección, pero trata de eludir la crucifixión. Dios necesitaba primero matar a David para trasladarlo y resucitarlo como rey posicionado. Por lo tanto, a David le faltaba un proceso y tenía que padecer. Dios empezó a permitir que un espíritu de celo se entronara en el corazón de Saúl. Y Saúl se levanta contra David y lo persigue como un vil criminal. David huye y estando en la cueva de Adulán, nadie daba una guayaba podrida por David. Pareciese como que el destino de David estaba escrito. No había esperanza. Y Dios dijo: les voy a enviar ayudantes, compañeros, hombres que los van a acompañar en todo su reino. Les voy a enviar la estructura del reino. Les voy a enviar los que van a ser posicionados en el nuevo reinado de David. Y Dios, que es especial, escogiendo los hombres idóneos para las posiciones del reino, escogió los más amargados, los más angustiados, lo más endeudado, lo que no servía, y eso se lo envió a David. Ahora David tiene dos problemas: salvar el pellejo y formar los informables para que sean los futuros funcionarios del nuevo reino. David es perseguido. El profeta Gad le dice Jehová: no te vayas de Judá. David pierde la visión y dice: al fin Saúl me perseguirá y me alcanzará. Y se fue a vivir al país de los filisteos. Allí en el país de los filisteos se encuentra con el primo de Goliat, con la familia de Goliat. Si se va a Israel, Saúl lo está esperando. En el país de los filisteos está Goliat, está la familia de Goliat. Y David se hace loco y empieza a botar baba y saliva. Y les dicen los filisteos al rey: oye, aquí no hay suficientes locos que estamos importando de Israel para que estén en la casa. Hay un momento en los procesos que si tú no te haces loco, te vuelve loco. David pasa por todo el proceso y llega al final del trato de Dios. Siclag era la ciudad asignada a David, donde vivían sus 600 hombres con sus familias. Los filisteos no quisieron salir a la batalla con David. La batalla del monte de Gilboa, donde iba a morir el rey Saúl y donde iba a terminar el reinado de Saúl, iba a empezar el reinado de David. David estaba llegando al final de la prueba. David estaba llegando al final de su trato, del trato de Dios con él. David estaba llegando a su Siclag. Y al llegar a Siclag, se da cuenta que los amalecitas, merodeadores, pueblos vandálicos, habían entrado a Siclag, la habían quemado y habían tomado secuestrados las mujeres y los niños. Las vacas, las ovejas, todo se lo llevaron. Lo único que encontraron fueron cenizas. Y en ese momento, los hombres empezaron a decir: ustedes no se han dado cuenta que la causa de nuestro mal es David. Hay que matarlo. Saúl lo quiere matar. Los filisteos no quieren saber de él. Y sus hombres están hablando de cortarle la cabeza. ¿Qué es Siclag? Siclag es el momento en que todos pasamos donde tocamos fondo. David y todo su ejército, después de caminar 3 días, estaban cansados y llegaron a su ciudad para encontrar
la nefasta escena donde pudieron vislumbrar cómo sus hijos, cómo sus esposas, cómo todo lo que tenía se había perdido. Ciclad es el momento más bajo de las pruebas. Ciclad es cuando todos los palitos se te caen. Ciclad es cuando tú tocas fondo. Ciclad es cuando tú pierdes las fuerzas. Ciclad es el momento cuando tú lloras y tú no le ves salida a tu condición. Ciclad es el momento donde todo te sale mal y los que están a tu lado dicen: la causa de nuestra maldición eres tú. Ciclad es el momento en que te faltan las fuerzas y tú no tienes nada tangible en que sostenerte. Ciclad es el momento cuando parece que todo está perdido. Es en este momento cuando tú llegas a la parte más baja del Seol. Es en este momento de más oscuridad en tu vida que se está acercando el fin de tu proceso. Porque es en el capítulo 30 de Primera de Samuel donde se estaba terminando el David como rey ungido para ser colocado a David como rey posicionado. Cuando tú tienes una palabra y tú sabes que esa palabra viene de Dios, pero aún tú no lo has podido ver, aún la palabra no se ha hecho tangible, espera que va a llegar tu Ciclad, porque Ciclad es el último tramo, es el último momento, porque la luz ha de nacer. Ciclad es la parte más baja del Seol, porque viene el poder del Espíritu Santo, donde todo lo que ha caído va a levantarse, donde todo lo que se ha perdido ha de restaurarse. Es el momento en que Dios se va a levantar sobre tu vida para darte vida a lo que está muerto y para darte y restituirte lo que se ha perdido. David le dice al sacerdote: tráigame el efod. Solo los sacerdotes podían usar el efod. David era de la tribu de Judá. Los de Judá no podían ponerse el efod. Miren aquí. Oye lo que les voy a decir en este momento. El fin de tu Ciclad es en el momento cuando tú empiezas a adorar a Dios como sacerdote. No se puede ser rey si primero no se aprende a ser sacerdote. Hay que aprender a adorar a Dios en la nada para poder posesionarlo todo. Hay que aprender a ser sacerdote antes de ser transicionado como rey. David tenía que aprender a adorar a Dios, aun cuando sus hombres hablaban de apedrearlos, aun cuando sus hombres hablaban de matarlo. Él aprendió a adorar a Dios, y allí en medio de la nada, cuando aparentemente no hay razones para adorarle, David ofreció sacrificio de alabanza, frutos del labio que reconocen su nombre. David empezó a decirle y se colocó el efod. Hermanos y hermanas, yo no sé si tú estás en un Ciclad, pero es el momento de dejar la vestimenta de las lágrimas y el lamento. Quítate el vestido de la queja y colócate el efod del sacerdote que adora, y empieza a reconocer que Él vive por los siglos de los siglos. Señor, yo sé que las cosas no están como yo quisiera que estuviera. Yo sé, Señor, que mi economía está mala. Yo sé que mi familia está destruida. Pero yo quiero decirte que tú eres el Dios que vive por los siglos de los siglos. Yo sé que los que esperan en Jehová no
no serán avergonzados. Tú eres el Dios todopoderoso. Los cielos y la tierra fueron en ti creados, y toda mi vida es para tu gloria, para tu adoración y para tu alabanza.